avísame, Chema, cuando creas que son suficientes. Pues mira, ahorita somos 24, 25. Yo creo que si quieres puedes empezar, ¿no? Creo que ya es Okay. Va. Pues, bueno, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí hoy. Os voy a presentar a William. Quiero primero deciros que, bueno, entiendo que ya estáis hartos y hartas de que os digan esto en las clases, pero si podéis encender vuestras cámaras, creo que sería como mucho más humano todo esto, así que si pudierais, os lo agradecería. Gracias. Bueno, antes de empezar con la presentación, quiero deciros, va a funcionar como por 3 bloques, digamos. Va a haber como, William va a explicar algo y luego va a haber como un tiempo como de preguntas y comentarios y etcétera. Si podéis, por favor, levantar la mano. No sé si sabéis cómo se levanta. En la compu tenéis que meteros en participantes y abajo a la derecha sale raise hand o levantar mano, algo así. Y si estáis en el iPad o en el teléfono, me parece que sale en los 3 puntitos donde pone more, ahí aparece raise hand. Y Chema os dará la palabra. Estáis muteados todos, entonces la idea es que en el momento en el que levantéis la mano, Chema os va a dar permiso para que os desmuteéis, ¿ok? Bueno, y empezamos. No sé si visteis el En Media con Pilar, que tuvimos hace unas horas. Un poco lo que empezamos durante este día a hablar era de esta necesidad por una crítica constructiva en la que reconozcamos que el resolver el problema del siglo XXI ahora mismo por parte de arquitectos y arquitectas es una especie como de idea falsa, que en realidad en el momento en el que tenemos que, o sea, lo que tenemos que empezar es como por investigar y enterarnos acerca de lo que está ocurriendo a través de otras disciplinas para luego llegar y aplicarlo a la disciplina de la arquitectura. Entonces, William viene a hablarnos un poco de todo este tema hoy también. William es académico de tiempo completo en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coanfitrión del podcast Estética Unisex. Su investigación gira en torno a las relaciones estético-políticas en el espacio público y los conceptos de autonomía y novedad en las prácticas arquitectónicas. Ha escrito el libro Ciudad Tragedia y artículos de investigación para Historia y Geografía, cuadernos de vivienda y urbanismo y bitácora arquitectura, entre otros. Entonces, William, cuando quieras empezar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que estén aquí ahorita. Sé que es súper cansado todo esto de clases por Zoom y conferencias por Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, traté de hacer algo que fuera pues, lo más ameno posible, con el lenguaje más accesible posible y que fluya para que ustedes no se aburran, no se sienten tanto. Entonces, lo que he hecho es simplificar un poquito lo que estoy investigando ahorita. Quité algo de citas, quité muchas referencias y solo les digo esto para que si algo que en particular que les digo les interesa o algo, pues luego pueden contactarme si quieren esa referencia para que yo les dé el libro o el autor o lo que sea, ¿no? Entonces voy a tratar de evitar citar y hacer muchas referencias, o sea, mucho name dropear, pero si a ustedes les interesa, yo les puedo decir de dónde viene cada uno de los puntos que estamos tocando. Entonces, por donde quería empezar con ustedes es que pensaran un poquito en esa experiencia que tiene Tecno, tanto estudiante como practicante, cuando se trata justo como de, entre comillas, hacer arquitectura, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es piensen en esa experiencia que es enfrentarte al papel blanco, que todos han sentido, insisto, esto es tanto estudiante como practicante, y piensen un poquito lo que significa esto de estar ante el papel en blanco, o sea, lo que se espera de ti, lo que se piensa de la práctica y de la disciplina de arquitectura y lo que tienes que producir a partir de este medio. Entonces, si ustedes se basan un poquito en esta experiencia, pues, y recuerdan un poco sus clases de historia y así, sabrán que esta ni es una experiencia novedosa. Lo que se espera de ustedes no es algo de los últimos años, sino que básicamente tiene que ver un poquito con una experiencia colectiva, occidental y moderna de la figura del arquitecto.
¿no? Repito, esa figura del arquitecto, tanto como estudiante, como practicante, inclusive como teórico de la arquitectura del estudiante y del practicante. Y si ustedes analizan varias de las fuentes que han hecho estos estudios sobre esta pregunta que a mí no me gusta, que es ¿qué es el arquitecto? ¿Qué es arquitectura? Pero que se tiene que hacer, aunque sea una pregunta falsa. Entonces pueden ustedes ver a gente como Parcel, como Ricbert, o inclusive como Scruton, que es un conservador de lo peor, y todos coinciden más o menos en que sí existe una cierta experiencia colectiva de lo que es ser arquitecto, esa figura del arquitecto. Y ellos dirán, básicamente, déjenme compartir pantalla para que empiece a ser un poco más interactivo. Ellos van a coincidir de alguna manera en que la manera en la que configuramos la idea de la figura del arquitecto tiene que ver con una dicotomía bastante simple. Es decir, tienes por un lado lo que es el arquitecto, ¿sí? Arquitecto o arquitectura, y el otro lado tienes una relación directa de ese arquitecto o de la disciplina de la arquitectura con la obra, ¿sí? Es una relación bastante simple, un vínculo bastante simple, pero que les propongo que vayamos pensando para ver cómo puedes deconstruirlo y tratar de ver como puntos más finos. Entonces, rapidísimo, nomás para entender, por un lado, la obra, ¿no? Pensemos que la obra del arquitecto es pues, un edificio o un sistema de edificios, ¿no? O la sistematización de un edificio. ¿Sí? Eso básicamente sería como la obra del arquitecto. Y para lograr esta obra, la figura del arquitecto pone énfasis, es decir, lo que se espera, insisto, en esta idea colectiva de la figura del arquitecto, pone un énfasis específico en dos, llamemos las facultades, ¿no? Para simplificar, que serían la creatividad, ¿sí? Y la libre imaginación. Le pongo libre imaginación porque el concepto de libre siempre que hay que añadírselo porque es un concepto básicamente kantiano moderno que es muy importante añadir cuando estás hablando de imaginación. O sea, la libertad del proceso imaginativo es muy importante. Y entonces, si tuvieran que resumir un poquito este esquema, pues sería de alguna manera que el arquitecto, a través de facultades o procesos que tienen que ver con creatividad o libre imaginación, produce una obra, ¿sí? Esa obra siendo edificios, sistema de edificios o la sistematización de un edificio, ¿sí? ¿Por qué me importa estos dos puntitos que les puse aquí de creatividad y libre imaginación? Pues porque en la medida en la que ustedes han sentido que hay un énfasis en esto, decir que esto se les demanda al arquitecto, ahorita como estudiantes, pero ya verán como profesionistas, es decir, que hay una demanda facultad creativa o de esa facultad imaginativa, lo que podemos deducir, y como les comenté, ya deducen Parcel, Ricbert, Scruton, todos los demás, lo que podemos deducir es que los valores que la sociedad recompensa en el arquitecto, ¿sí? Se entienden como atributos o como facultades que son propias a la persona, ¿sí? Es decir, este arquitecto, ¿no? Si es un señor, entonces la creatividad y la libre imaginación son facultades que están de alguna manera como aquí adentro de la cabeza, ¿no? O sea, ahí es donde ya hace la creatividad, la imaginación y otras cosas que necesitarías como para ejercer la chamba del arquitecto, ¿no? Entonces, lo que este pequeño esquema es subir con mucha comodidad al arquitecto como una especie dentro del género que es el individuo moderno, ¿ok? Entonces, déjenme borrar todo esto. Es como para explicar un poquito esto que les estoy diciendo, ¿sí? Esto significa que si el género, ¿sí? Es individuo moderno, que ahorita veremos qué significa, individuo, ya ni lo puedo escribir, moderno, ¿sí? Entonces, esta individualidad moderna tiene obviamente muchas especies y entre muchas de estas especies está, por ejemplo, está el artista moderno, ¿sí? Está el científico, ¿sí? Está el técnico y obviamente está el arquitecto,
¿sí? Entonces, es una especie de eso que conocemos como individuo moderno, ¿ok? Ahora, ¿a qué me refiero con el género individuo moderno y ustedes como arquitectos como una especie de ese género? Pues bueno, otra vez pónganse a pensar en esas experiencias personales de su práctica, ¿no? Otra vez, ¿qué es lo que se pide de ustedes cuando les piden hacer un proyecto? ¿Qué es lo que se está esperando que ustedes produzcan? ¿Qué es lo que tiene que atender aquello que ustedes producen? ¿Sí? Y entonces aquí podríamos hacer otro esquemita bastante intuitivo y a la vez contraintuitivo. Y ahorita les platico. Si se ponen a pensar en la experiencia de ser arquitecto, en realidad, antes del problema que debes de solucionar, hay un fin. ¿Sí? ¿Cuál es ese fin? Ese fin es lo que se espera de ti como arquitecto, que es un poquito la idea de esto que me avanzó la sociedad de alumnos de lo que deberíamos hablar. Entonces, ese fin es que se espera del arquitecto que, vamos a ponerlo como de manera muy cursi, pero lo van a entender, ¿no? Que vas a mejorar el mundo, obviamente mediante la solución de problemas, ¿no? Que vas a ser un agente del progreso. En otras palabras, el mundo tiene un chingo de problemas y desde antes que se te presenten estos problemas, tú como arquitecto ya tienes el fin, ¿sí?, de solucionarlos y con ello mejorar el mundo o ayudar en esta como pendiente que creemos de progreso del mundo, ¿sí? Entonces, de nuevo, les digo, esto es intuitivo, pero contraintuitivo, porque después de este primer paso, que es que tú ya tienes un fin, viene el problema. ¿Sí? Se te presenta el problema X que supuestamente tendrías que solucionar a partir de la arquitectura. Y les digo que esto, aunque sea intuitivo, también es un poquito contraintuitivo porque pónganse a pensar, ¿sí? Esta dirección. Sí, pónganse a pensar epistemológicamente e inclusive, si quieren, ontológicamente, ya nos enfrentamos a un problema aquí. ¿Y cuál es? Que el arquitecto no puede decir que no, de alguna manera, ¿sí? Es decir, de antes de que se presente el problema, tú ya eres alguien que debe de solucionar el problema, sea el que sea. Son pocas veces que en la disciplina arquitectónica o en la universidad, inclusive tú puedes decir, no, pues eso no me toca. O puedes decir, no, pues eso no se puede solucionar. O eso le toca a alguien más, ¿me explico? De antemano se espera que todo problema sea un problema solucionable. ¿Sí? Entonces, esto, les digo, ya te genera un poquito de problemas. Pero bueno, una vez que ya tienes el problema, se espera que cumplas con el fin y pues bueno, ahí es donde entras, ¿no? Entonces aquí entra el arquitecto. ¿Ok? Y para que el arquitecto solucione este problema, que es su fin, tenemos dos maneras de entender este proceso. El primero, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo mejoro el mundo? ¿Cómo soy agente del progreso? Bueno, hay uno que tiene que ver con la creatividad y hay otro que tiene que ver con la innovación. La innovación tal y como la entiende Boris Groys, ¿sí? Un teórico soviético maravilloso que les recomiendo muchísimo si quieren entender el problema de la novedad en el mundo occidental moderno. Entonces, la innovación en realidad pretende, como lo dice su nombre, soluciones novedosas, ¿sí?, que tienen mucho más que ver con la figura del artista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendrían que ver con la creación, casi con la creación ex nihilo, ¿sí? O sea, la creación de la nada, pero es más esta idea del artista vanguardista, del artista de principios del siglo XX, cuya potencia genial, o sea, cuyo genio, ¿sí?, irrumpe en el mundo y produce esta innovación que mejora el mundo o
que se vuelve agente del progreso. Si en el caso arquitectónico, pues tenemos ejemplos muy claros en el constructivismo ruso, tenemos ejemplos muy claros en ciertas visiones utópicas, desde el futurismo, que es bastante fascista, pero también piensen en las ciudades de Mies, en las ciudades de Le Corbusier, en las ciudades de Frank Lloyd Wright, es decir, estas visiones a futuro que son innovadoras dentro de lo que cabe. Y por el otro, que es algo un poquito más actual, sería la idea de la creatividad. La creatividad tendría que ver con lo que normalmente te enseñan en todas las pinches escuelas gringas de arquitectura, como el buen diseño, ¿no? Con buen diseño vamos a salvar el mundo. Entonces, la creatividad aquí como facultad, ¿sí? Tendría que ver con tu posibilidad de, vamos a ponerlo de alguna manera, con tu posibilidad de aplicar las reglas más adecuadas y más precisas para el problema que se te presenta y darle solución. Entonces, si ustedes lo ven en la forma de reglas, la creatividad y la innovación son dos cosas bastante distintas. La innovación lo que quiere es que el arquitecto invente nuevas reglas de juego y que estas reglas, nuevas reglas de juego, conlleven una mejoría o un progreso. Mientras que la creatividad, que les digo es mucho más actual, pues lo que está pensando es más en que sepas aplicar las reglas, que sepas decidir cuáles son las reglas que tocan, seguir esas reglas y el resultado será, entre comillas, buen diseño, ¿sí? No hay que hablar ahorita un poquito tanto sobre esta segunda parte que es la innovación, que es el artista moderno, porque yo me imagino que ustedes mismos se darán cuenta que está un poco de modé. O sea, es muy difícil que todavía existan figuras como artistas modernos de la arquitectura que realmente crean o que realmente digan que su genio, que algo que es interior a ellos, casi como un demonio que los captura, que por cierto ese es el entendimiento moderno del genio, es el ser invadido o poseído por un daemon, que es el que te hace producir estas innovaciones completamente nuevas y maravillosas. Y realmente, si se fijan, la mayoría de los arquitectos, inclusive los Starchitects, pues realmente son más como creativos, ¿no? Te dicen, no, pues bueno, es que yo lo que estoy buscando son soluciones creativas a problemas mediante la técnica, mediante la interdisciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me interesa un poquito más porque, como lo vemos, ¿sí? Es como si el arquitecto en este tercer momento que vi aquí arriba, toma de diferentes lugares, ¿sí? Esa sería como su chamba, ¿no? Te dicen, bueno, es que tú tienes que fijarte en factores técnicos, ¿no? Tú tienes que fijarte en factores económicos. Tú tienes que fijarte en factores socioculturales, ¿sí? Tú tienes que fijarte en problemas financieros. Y tú como arquitecto tomas todos estos o consideras todos estos ámbitos, entre comillas, exteriores a la arquitectura, ¿no? Bueno, vamos a ponerles letritas A, B, C y D. Y con ellos abordas el problema, entonces ahora tenemos una dialéctica, ¿sí? Y a partir de aquí, ¿sí? Creas la obra. ¿Sí? Y la obra, pues obviamente, es tu fin, ¿no? Mejora el mundo, es un agente de progreso o como quieran llamarlo. Pero entonces, hasta aquí, si se dan cuenta, todo nos parecería bastante normal. Yo creo que ustedes dirán, ah, no, pues sí, eso sí es arquitectura y está chido y eso es lo que hago y es lo que me dicen que voy a hacer y es lo que voy a hacer en el mundo y va a estar increíble y voy a ayudar, o no. Pero lo que quiero que vean es que hay un problema escondido aquí. Es decir, hay un problema escondido en estas flechitas que les estoy marcando a vez en la directa, así como funciona. ¿Sí? Porque una vez más, lo que se está ocultando otra vez es el concepto del individuo moderno. ¿Ok? ¿Qué es el individuo
moderno. Les dije que íbamos a meternos a eso. Vamos a borrar todo esto. Les dije que íbamos a meternos a eso con un poquito más de detenimiento. Bueno, el individuo moderno es completamente diferente de otro individuo. ¿Sí? Ahí sí hay miles de personas que han estudiado, pero tiene que ver con una categoría muy particular. ¿Sí? El individuo moderno es un individuo autónomo. ¿Sí? La autonomía es una carga importantísima para toda la modernidad, especialmente para todo el sistema liberal moderno, y está tan manoseado ya que ustedes lo escuchan por todos lados, instituciones autónomas, la autonomía de no sé quién, de no sé cuándo, y realmente pierde un poquito la complejidad y la potencia de este concepto. Autónomo es autos, ¿no? Yo, o en inglés self, que es un poco más cercano a lo que sería, y nomos sería regla. Por eso les decía lo de las reglas hace rato. En otras palabras, un individuo autónomo es aquel que es capaz de darse la regla a sí mismo. ¿Qué significa darse la regla a sí mismo? Que en cualquier acción que toma, cualquier acción o decisión que toma, no padece de injerencias externas. ¿Qué es lo que no padece de injerencias externas? Su razón. ¿Sí? Entonces, tu razón no sufre o no padece de la influencia de nada externo a esa razón. Y aquí esto es muy interesante porque, por ejemplo, tu cuerpo, las necesidades de tu cuerpo son externas. Eso sería una heteronomía, sería una injerencia externa a tu cuerpo, digo, a tu razón, ¿sí? Las pasiones, ¿sí? Tampoco son externas. Intereses externos. Y bueno, obviamente también cualquier razón externa, la razón de alguna otra persona que te trata de convencer y trata de convencer algo, no es autónomo. Entonces, en este esquemita que les puse aquí arriba, fíjense cómo siguen entendiendo individuo autónomo. ¿Por qué? Por esta dirección de las flechitas que les puse, ¿sí? Es decir, como arquitecto te dicen, toma de los otros ámbitos, de los otros sistemas, toma y ve qué sucede con las finanzas, ve qué sucede en la sociedad, ve cuáles son los problemas económicos, ve cuáles son los problemas técnicos de representación en material, pero tú tómalos como un individuo autónomo, ¿sí? Y ahí es donde entra tu creatividad para usarlos, reorganizarlos, etcétera, como ustedes quieran verlo, pero de una manera, repito, autónoma, ¿sí? No son entendidos como factores que te están presionando, que se están obligando a ti, o factores que son inevitables, sino siempre te dicen son cosas que tienes que estudiar, son cosas de las cuales tienes que tomar, son cosas que tienes que considerar para que esté mejor hecha tu solución, para que esté mejor hecha tu obra, etcétera, etcétera. Pero el núcleo de todo el asunto es ese individuo autónomo, racional, que se llama, racional creativo, que se llama arquitecto. Entonces, a ver, ahorita, porque me lo pidieron, una pequeña pausa. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario, o me arranco. ¿Nadie? ¿Me siguió? Ok. Entonces, pues hasta aquí parecería que no hay tantos problemas, ¿no? Sonaría bien, es lo que le están enseñando, pues están diciendo, ¿para qué viene este güey aquí a decirme algo que llevo ya estudiando toda la carrera? Así es, así voy a salir y así es, ¿no? Bueno, sí hay un gran problema, y el gran problema es que, especialmente en los últimos 30 años, el entramado liberal teórico moderno sobre el cual se funda este individuo, o más bien que se funda sobre esta idea del individuo autónomo,
se ha mostrado no solo falaz, sino que se ha mostrado completamente ineficiente para aquello que se proponía hacer. ¿Ok? Y lo interesante es que básicamente todas las otras disciplinas, o casi todas las disciplinas, parecen haberse dado cuenta y parecen estar tratando con este problema, menos la arquitectura. La arquitectura y algunas de las artes, pero no las artes, porque las artes, si se dan cuenta, desde los 60s y los 70s están teniendo este vuelco que tiene que ver específicamente con la obra y con el individuo y con el valor de la obra, que es muy interesante, pero que parece eludir a la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, vámonos otra vez acá. Si diagramamos esto, entonces, ¿se acuerdan? Hacíamos arquitecto, obra, ¿sí? Entonces, el énfasis está aquí, en todo lo que les platiqué como individuo, y la obra solo sería el resultado del pensamiento o de la creatividad o de las facultades de ese individuo moderno que se llama arquitecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en realidad no es así? Como lo pusimos ahorita, tienes el arquitecto, y el arquitecto sirve de alguna manera, ¿sí? Nos pensamos nosotros, arquitectos, como filtro, ¿sí? Estética, técnica, sociedad, ¿sí? Entonces, todos estos lemas y todas estas diferentes consideraciones sobre el problema, es decir, lo vasto o interdisciplinario del problema, siguen siendo como filtrados a través de las facultades del arquitecto para darnos una solución. Y entonces, como se acuerdan lo que decíamos, hay dos maneras de hacer esto. Una es una manera creativa, ¿sí? Que es una facultad creativa, y la otra es la facultad del genio, que es el artista moderno. Pero esos dos, como el genio estaría ahí, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, serían este filtro que toma todo esto, ¿sí? Pasa por la facultad del arquitecto y resulta en la obra. ¿Ok? ¿Qué se asume? ¿Qué se asume aquí? Se asume que esta facultad o esta, pero les dije, esta no me importa tanto, pero que esta facultad, como la quieran ver ustedes, como creatividad, ¿sí? Como pensamiento, como imaginación, como la quieran entender, se presupone que no tiene límite, ¿no? Es como esta potencia endiosada del hombre moderno. Es como se crea a sí misma esta figura del hombre moderno. Es decir, todos los límites exteriores que pueden existir, ¿ok? Aquí adentro no existen. Y justo lo que puede ser nuestro cuerpo, que pueden ser los cuerpos de los otros, que pueden ser nuestros deseos o nuestros intereses, esos hay que bloquearlos, sacarlos o evitarlos para que esa autonomía desemboque en la facultad creativa o la facultad imaginativa que no tiene límite, ¿sí? Y entonces por eso, si se ponen a pensarlo, por eso esa angustia cuando estamos ante la hoja en blanco, ¿sí? Porque nos están diciendo, a ver, no tienes límites, ¿no? Tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes imaginar lo que quieras, tú puedes crear lo que quieras, y de repente llego ante la hoja en blanco y no se me ocurre nada, pues el que me siento inadecuado soy yo, ¿no? Y me da una angustia cañona. O llego al día siguiente a la entrega de proyectos y a la repentina y veo que alguien, no sé, hizo bolita una hoja de papel y lo presentó como su anteproyecto y dicen que es brillante y yo traje una caja y entonces me dicen que por qué no tengo más imaginación y más creatividad, es decir, por qué me estoy limitando. Y entonces te hacen o imaginación o métete una tacha, ¿no? Lo que quieran. Que realmente el problema pues vendría del concepto inicial
de ese arquitecto, ¿no? Que es lo fallido y que es lo que se ha demostrado como fallido, pero que de alguna manera en los arquitectos sigue persistiendo. Y tendríamos que preguntarnos por qué en la arquitectura sigue persistiendo este modelo. Pues debe tener algún fin, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo de una manera de problematizar esto, que sería a través de la dialéctica de sistemas de Bertrand Gilles. Bertrand Gilles es un filósofo sociólogo francés que hizo todo un estudio maravilloso sobre la tecnología. Él hace filosofía de la tecnología. Y entonces Bertrand Gilles elabora todo. Es más, creo que por aquí tengo, déjenme ver si lo tengo. Bertrand Gilles elabora toda una teoría de las disciplinas y de las tecnologías como sistemas. Déjenme ver si encuentro por aquí el... espero que no salga nada inapropiado. A ver. Nada. Entonces, esto es de otra clase que quería. Entonces, por ejemplo, si alcanzan a ver ahí, es una pequeña esquematización de la idea general que tiene de Bertrand Gilles sobre una sociedad como una relación sistemática de sistemas. ¿Sí? Eso es un sistema de sistemas. Él, para hacerlo como fácil, simplemente los divide como en los 4 principales, que es el sistema científico, el sistema político, el técnico económico, que es técnico industrial, y los pone como sistemas. Lo que quiero que vean, o lo único que me importa que entiendan, es que la manera en cómo lo ve Gilles es que cada uno de los sistemas en realidad tiene una chamba o una responsabilidad específica para con los otros sistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él dice hay dialéctica entre la técnica industrial y el sistema económico. Su chamba es meter presión sobre el sistema científico, y el sistema político, por ejemplo, su chamba es meterle presión al sistema científico y a través de los dos limitar el sistema técnico industrial y el sistema técnico económico. Entonces, no nos podemos meter en esto, pero es toda una sistematización muy interesante, porque lo que hace es, en lugar de pensar en como lo infinito de posibilidades, entiende cada uno de los sistemas más bien como límites, presiones, administraciones y dialécticas con los otros sistemas. Son combinaciones. Y todas estas combinaciones te permiten entender de una manera mucho más compleja la evolución de la sociedad, en tanto la sociedad es ella misma una tecnología, ¿no? El principio obviamente es que el humano es un ser técnico y que por lo tanto toda acción humana es tecnológica y que todo sistema humano sería tecnología. Entonces, déjenme me regreso acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde entraría un poquito la arquitectura ahí? ¿No? Pues resulta que parecería más bien que esto que teníamos aquí, ¿sí? Es en realidad más bien algo así. Tú eres como arquitecto, ¿sí? Y sobre tu pensamiento, quiero que vean aquí, se abre, aquí lo que tenemos que hacer es justamente para eliminar la idea del individuo moderno como genio, necesitamos sacar el pensamiento del arquitecto de la cabeza del arquitecto, como si fuera una facultad ilimitada, potenciada, endiosada, ¿sí? Entonces, abrimos aquí un intersticio entre el arquitecto y la obra, y ese intersticio justamente es el del pensamiento, ¿sí? ¿Qué significa abrir ese intersticio? Que el pensamiento ya no está dentro de tu cabeza. No significa eso, aunque por cierto hay gente como Emanuel Ecocha que sí está problematizando estas cosas y es interesantísimo. Simplemente significa que ese pensamiento siempre es pensamiento de algo y pensamiento en algo. Es decir, el pensamiento siempre tiene una materialidad y siempre tiene una geografía y siempre tiene un tiempo. Entonces, el arquitecto en realidad abre, ¿sí?, lo que es capaz de pensar. ¿Sí? Ese pensamiento, esa imaginación o esa creatividad no es ilimitada, no es la de un genio. Está completamente limitada y condicionada por la sociedad en la que vive, entendida esa sociedad como una sistematización de sistemas. Entonces, por un lado, ¿sí?,
hay intereses sociales, ¿sí? Que serían economía, ¿no? Política, etcétera, ¿no? Está como presionando, ¿sí? Por el otro, ¿sí? Hay limitaciones técnicas, ¿sí? Que tiene que ver con tecnología, materiales, ¿sí? Soportes representativos, ¿sí? Pónganse a pensar que no es lo mismo pensar en un proyecto si lo único que tienes es papel que pensar en un proyecto si lo que tienes es papel, plano, AutoCAD, render, eh, no, todo, no sé, todo lo que, router, a mí no me tocó router y no mames la envidia que me daba verlos a ustedes con el router, porque no tenían que cortar cada una de sus ventanitas, pero al mismo tiempo es muy interesante, porque en el momento que, yo me acuerdo, el momento en el que el router se volvió disponible en la Ibero, todos los proyectos se homologaron. De repente hubo un boom de celosías en la Ibero. ¿Por qué? Porque era muy fácil de hacer una celosía con un router y se veía muy bonita. Entonces, de repente, todos los pinches proyectos de estudiantes tenían celosías porque era fácil hacerlo, se veía bonito y un año antes de que hubiera router, nadie hacía celosías porque ustedes no pueden imaginarse el problema que es hacer una celosía con cúter, ¿sí? O sea, ponerte a hacer cada uno de los hoyitos con cúter es moralmente deflacionario, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver en tu pensamiento, tiene que ver en el pensamiento arquitectónico, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que le estoy dibujando es un poquito como las presiones que está ejerciendo. Y inclusive aquí habría como otra presión, que no sé cómo ponerla, ¿sí? Como otra presión aquí, que sería del sistema cultural, ¿sí? Pero de nuevo, aquí vamos a regresar a Groys, ¿sí? Y esto es muy importante porque Groys, estamos muy, cuando piensas en el pensamiento liberal como sin límites y así, pues de nuevo te da como una imaginación que no tiene muy sentido, pero Groys siempre te dice que la cultura, y es su manera de explicar el fracaso del sistema soviético, y es maravilloso, porque él dice es que hasta la cultura o toda cultura en realidad es una economía. ¿A qué se refiere que la cultura sea una economía? Se refiere a que toda cultura tiene dos cosas. Uno, recursos limitados, ¿sí? Y dos, una jerarquización. Entonces, toda la cultura significa que todos los elementos de una cultura siempre están organizados con un límite, o sea, no son infinitos, y esa organización siempre es jerárquica. Entonces, ¿eso qué te da? Te da diferentes capitales que no solo son los capitales económicos, que ya lo veía Bourdieu. Entonces hay capital cultural, ¿sí? Ay, cabrón, cultural. Hay capital de élite, hay capital de moda, hay muchos capitales diferentes que también ejercen una presión sobre tu pensamiento, quieras que no. Entonces, realmente, si se fijan, la obra no tiene nada que ver con el pensamiento ilimitado o la imaginación maravillosamente como Lord del mundo, sino que tiene que ver con una serie de sistemas que constantemente están ejerciendo presiones, que constantemente están administrando, que constantemente están en dialéctica y que lo que hacen es reducir la posibilidad de obras. O sea, ¿cuántas obras son realmente plausibles para un problema? ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que hay una o dos o tres resultados posibles para un problema, ¿sí? Y todos los demás se vuelven literal imposibles o se vuelven no arquitectónicos, ¿sí? Entonces se ponen a pensar ahorita las utopías, por ejemplo, ya no son propias de la arquitectura, sino que son propias del arte u otras disciplinas, porque estas presiones han determinado que las utopías no son propias de la arquitectura, ¿sí? Y por lo tanto las desplazan hacia el ámbito del arte, ¿sí?
O si quieren, de los videojuegos o de los cómics, ¿sí? O cualquier cosa que supuestamente no sería este entendimiento común de lo que es arquitectura. Entonces, ustedes se preguntarán, que es a lo que vemos aquí, entonces, ¿por qué, si ya todos sabemos que esta idea del individuo es falsa, entonces, ¿por qué sigue imperando? ¿Sí? ¿Cuál es su fin dentro de todos estos sistemas? Bueno, pues resulta que su fin sería que el arquitecto simplemente estetiza las soluciones, ¿sí? Si en realidad, aunque tú no lo sepas, solo tienes X, Y y Z como una solución posible, ¿sí? Que además, si se fijan, no tiene nada que ver con mejorar el mundo, sino tiene que ver con mantener este esquema. Entonces, el rol del arquitecto es estetizar X, Y y Z, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos importa? Y ya con esto termino. ¿Por qué nos importa estetizar? O sea, ¿cuál sería el fin de estetizar? Además de que obviamente ustedes todos lo saben, porque desde que eres alumno de arquitectura sabes que lo bonito vende más que lo feo. Hay una segunda razón por la cual esta estetización, que es una estetización de la política en términos benjaminianos, tiene un fin. La figura del arquitecto, ustedes, si se creen esto del arquitecto como agente del progreso mediante su imaginación, el arquitecto es en sí ya una estetización de la figura del individuo moderno, ¿sí? Es decir, ay cabrón, perdón, creo que me... Es decir, ya pongo esto aquí, ya acabo de dibujar, ¿sí? Es decir, el individuo moderno bien tiene que devenir estetizado, tiene que devenir sensible. Este concepto completamente racional, liberal del individuo moderno necesita venderse, ¿sí? Necesita figuras que lo vendan, que lo hagan atractivo, que hagan que se mantenga como la figura a seguir. Y resulta que el artista moderno ya no sirve igual, ¿sí? Sí, a principio del siglo pasado, el artista moderno, ese artista genio, ya saben, que un Picasso, un Duchamp, que simplemente hacía todas estas cosas de la nada y figuraba y era, era la esperanza de la modernidad, ya no sirve ahora, ¿sí? Y ha sido sustituido de alguna manera, y entre otras cosas, con la figura del arquitecto. Pero de nuevo, la pregunta se mantiene, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué necesito esta figuración o esta estetización? Pues porque resulta que, y no nos podemos meter en esto, entonces nomás confíen en mí, la modernidad significa un sistema que siempre está produciendo sus propias fallas, ¿sí? Es decir, es un sistema que constantemente produce sus crisis, que constantemente produce sus propias figuras, es decir, es un proyecto que está destinado a fracasar, ¿sí? Pero que para no fracasar, continúa suturándose, ¿sí? Continúa resarciéndose y lo hace a través de figuras como las del arquitecto. Para tratar de explicar esto de una manera muy sencilla, les voy a poner como simplemente una pequeña dialéctica, ¿sí? Piensen ustedes en el mundo en el que viven, ¿sí? Ese mundo en el que viven ustedes es un mundo que cree en la idea o la noción de este individuo autónomo que platicamos. Es decir, es un mundo que todo el tiempo te está diciendo, tú eres libre, tú eres un agente racional, tú puedes pensar por ti mismo. El lema de la ilustración es piensa por ti mismo, no dejes que nadie más te diga en qué pensar. Tú puedes crear, tú eres un ser creativo, tú eres alguien que puede actuar sin que los demás te digan qué hacer, ¿sí? Esa idea de la autonomía permea todos los sistemas modernos, el sistema jurídico, el sistema económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta, y entonces aquí es historia, simplemente, que esa idea de autonomía y todas las instituciones y los sistemas que se sustentan sobre esa idea de autonomía, en realidad lo que han producido, especialmente en el siglo XX, son condiciones de existencia. Entonces, en realidad lo que producen es desigualdad, lo que producen es pobreza, lo que producen es violencia, ¿sí? Piensen en las guerras, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que tienes es, por un lado, una realidad que es desigual
en la cual no tienes libertad en la realidad, por más de que la creas, en la cual hay violencia, en la cual en realidad no hay un progreso notable como humanidad, es decir, un progreso humanístico, hay un progreso tecnológico, pero no un progreso humanístico, y el mundo contradice la posibilidad misma del individuo autónomo, ¿sí? Es decir, a ti te están diciendo como arquitecto o como persona o a tus amigos le están diciendo, sé un individuo autónomo, pero el mundo no te está dejando serlo, ¿sí? Entonces, la economía, que es la piedra clave dentro de la fundación social, ¿sí? No me está rindiendo nada en una sociedad como todo, ¿sí? Ahí es donde entra la figura del arquitecto, ¿sí? La figura del arquitecto resarce, sutura, ¿sí? Esta diferencia, sutura la realidad como es, con como queremos ser la realidad. Esto explica un poco por qué todos los que están aquí o todos los que nos están oyendo quisieron ser arquitectos, ¿sí? Ser arquitectos suena súper chingón, ¿no? O sea, tienes una de dos, pónganse a pensar en la idea de libertad que te dicen, tú eres libre, haz lo que quieras, haz lo que te dé felicidad, y tienes dos opciones, puedes ser ingeniero, qué hueva, ser ingeniero es seguir las reglas, es técnica, es matemáticas, que ¿dónde hay libertad en las matemáticas? En ningún lugar, o sea, es una cosa espantosa. O puedo ser arquitecto, que supuestamente es un lugar donde mi libertad, mi innovación y mi creatividad van a luego ser manifestadas en el mundo, porque es muy importante, porque voy a hacer edificios, voy a hacer cosas que se van a ver manifestadas y que entonces comprueban la existencia de este individuo moderno, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto el arquitecto? Pues nos dice que el arquitecto, por un lado, cree en la individualidad, en la creatividad, en la autonomía y la combinación de estos tres para ser un agente del progreso. El arquitecto lo cree, lo creemos, ¿sí? Se lo decimos a otros arquitectos, así educamos a los arquitectos, así escribimos sobre la arquitectura, así escribimos sobre las obras arquitectónicas, ¿sí? Pero hay una realidad que es externa a la figura del arquitecto y al sistema arquitectónico, que además lo niega una y otra vez. O sea, llevamos por lo menos 120 años de que nos siguen negando esto, y ahí estamos nosotros, duro y dale con que sí, y el mundo dice, no mames, no, y tú no, sí, abuelo, y ahí sigues, ¿sí? Entonces, el mundo niega una y otra vez esta idea sobre el lugar y la potencia de la arquitectura, ¿sí? ¿Qué dice esto de nosotros? Pues básicamente que somos delirantes, ¿sí? O sea, somos figuras delirantes. El arquitecto delira, ¿sí? ¿Qué es el delirio? El delirio es no tener principio de realidad. Entonces, el delirio es constantemente ver que la realidad te está diciendo una cosa y tú creer en otra. Y esto no está mal ni bien. Esto es, por ejemplo, lo que Nicole Laurent llama ideología, ¿sí? Es decir, ante las fallas que la realidad pone en tus creencias y en tu sistema, lo que tienes que hacer es suturar. ¿Cómo suturas? Con ideología. Creencias en cosas que no tienen ningún tipo de reflejo en la sociedad, ¿sí? O sea, el delirio no necesariamente es malo. Puedes verlo, si quieres, hasta como optimismo, ¿sí? Yo no lo veo así. Yo nos veo a los arquitectos como idiotas útiles, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es avanzar un sistema, las maquinaciones y el engranaje de ese sistema, ¿sí? Es decir, todo el sistema económico, financiero, cultural mundial, ¿sí? Está utilizando la figura con progreso, que tienen que ver con emancipación, que no tienen que ver con mejoría, pero están utilizando la figura del arquitecto como si en realidad sí se estuviera produciendo emancipación, mejoría y progreso, ¿sí? Entonces, cuando somos partícipes de eso, eso nos hace idiotas útiles. Y no digo idiota, no es peyorativo. El idiota simplemente, el idiotes griego, es aquel que no sabe sobre las cosas públicas, ¿sí? O sea, no se está enterando de la realidad de lo que está pasando en el ambiente, de lo público, de lo político, ¿sí? Y eso es muy útil para un sistema democrático liberal capitalista, ¿sí?
Y la evidencia en el mundo ahí está, por más que no nos guste verlo. O sea, ahí está la desigualdad, ahí está el racismo, ahí está el sexismo, ahí está la manera en la que se trata a cualquier programa que trata de acabar con eso, ¿sí? O sea, la evidencia está ahí y nosotros escogemos negarla atendiéndola, ¿sí? O sea, en la medida en la que nosotros decimos que con el arquitecto está ayudando a solucionar estos problemas, eso lo que está haciendo en realidad es negar la existencia real material de esos problemas y eso nos hace delirantes, ¿sí? Bueno, hasta aquí es lo que les preparé para no meternos en cosas más densas. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Ya les tocaría a ustedes. Le voy a dar la palabra a José Luis, que tiene la mano levantada. Muchas gracias. Lo has planteado como todo un caballero, porque, y además coincido plenamente, pero esto que planteas explica muchas otras cosas en términos de nuestra profesión y del concepto arquitecto, arquitecta, porque con esta visión, que es cierta, de modernidad, con el vínculo autónomo, que tenga una creatividad sin límite, bueno, ¿esto en qué converge a nivel ya personal? ¿No? Todos los jóvenes de Escuadra decían, antes que arquitecto soy persona. Pero esto también es lo que explica en muchas formas esta soberbia del arquitecto, esta imagen de un ego desmedido que, pues, para bien o para mal, no lo estoy calificando, es una de las características de la profesión y de los profesionales que nos dedicamos a esto. No sé si coincides. Sí, sin duda, José Luis. Es un excelente comentario y además me ayuda porque hay algo que quería decir, pero no lo quería decir por pena. Pero ahora que ya veo que coincides conmigo, estarás de acuerdo que no hay nada peor, y yo me incluyo porque creo que alguna vez fui este tipo de persona, no hay nada peor que sentarse en una mesa de puros arquitectos a que discutan sobre alguna temática social o política. O sea, Sí. en el mejor de los casos le sale los fascistas y en el peor de los casos, olvídate, ¿no? Y hay una soberbia y yo creo que tiene que ver con este principio de que sí creemos que podemos solucionar todo. O sea, además creemos que es fácil, ¿no? Entonces, peluceas a todos los demás porque dices, no, esto es muy fácil, tienes que hacer esto, esto y esto. Y en una de esas, si les quitas la cara y nomás los escuchas, pues estás en un rally de Mussolini, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Sí, lo peor que alguien puede hacer, y esto que todos lo vayan aprendiendo, es en una boda, por ejemplo, sentarse en una mesa donde hay puros arquitectos. Es conocido, sí. Sí, nunca lo hagan. Muchas gracias, William. No, a ustedes. Le doy la palabra a Etlin, que tiene la mano levantada. Hola, una pregunta de opinión más bien. ¿Tú, William, de veras crees que hay una afuera? ¿Que hay manera de no ser este idiota útil? Y si sí, ¿eso en qué nos convierte? O sea, ¿dejamos de estetizar? ¿Dejamos de hacer arquitectura? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, aquí ya sería otro problema, ¿no? Porque yo ya no me meto en la elección personal. No, claro, tu opinión más bien. Porque además, a ver, aquí hay algo muy importante, Edín, también. Pues si eres feliz, pues dale, ¿no? O sea, al final, si tú eres feliz haciendo lo que haces y te gusta hacer parques de bolsillo y crees que poner cositas de agua y proyectos hidráulicos realmente están ayudando, pues también está chido, ¿no? O sea, sí prefiero eso que el cabrón que sabe que está haciendo daño y que lo está haciendo, ¿no? Un banquero o algo por el estilo. Pero pues yo personalmente lo que me he dado cuenta yo sí fui arquitecto, o sea, sí salí, construí, etcétera, etcétera, y luego ya regresé a la academia. O sea, yo lo que sí me he dado cuenta es que hay una potencia muy grande en simplemente poder decir no, o no sé, o no me toca, y
y yo creo que eso sería simplemente el primer paso, no solo al arquitecto, sino al asociado. O sea, esta creencia desmedida en el progreso, no solo del arquitecto, sino que es parte de la sociedad en general. Tiene que ver con la crítica negativa y la crítica positiva. Es esta idea de que primero que todo o sea, mi libro trata sobre eso. Pues, a ver, hay cosas que nomás no se pueden y que además que si intentas hacerlas, te va a resultar en exactamente lo opuesto. ¿Sí? Es una visión trágica de las cosas. Entonces yo creo que el primer paso simplemente sería reconocer que hay problemas que no pueden ser solucionados de acuerdo a la estructura existente. ¿Sí? A ver, apelando un poquito a las compañeras feministas, yo creo que por eso son la única oposición válida que tenemos hoy día, porque ellas son las únicas que te están diciendo es que dejen de mamar con que hay modos, ¿sí? O sea, para ciertas cosas lo que tienes que hacer es destruirlo todo y volverlo a construir de otra manera, ¿sí? Entonces, simplemente yo creo que como meter estas pequeñas cositas dentro del pensamiento arquitectónico darían un gran cambio en las consecuencias del arquitecto, en lo que se produce. Gracias. A ti. Le voy a dar la palabra a Héctor. Sí, gracias, Chema. Hola a todos, buenas tardes. Hola, Héctor. William, pues yo te ubico porque te conocí en un coloquio de doctorado en la UNAM. Yo estaba de recién ingreso y tú ya ibas de salida. Me da mucho gusto escucharte. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido este breviario de esta que parece ser un modelo, ¿no? De descripción y una base de explicación para cómo entender cómo se entiende el arquitecto y el estudiante de arquitectura, que creo que es todavía más grave. A nosotros ya nos tocó nuestro periodo de ser estudiantes y pasar por todo este proceso. Me parece muy importante que señales esto último, creo que de ahí me podría vincular. ¿Es posible destruir todo? Sí que lo es. Habemos profesores de proyectos que ya no hacemos proyectos. Habemos profesores que estamos tratando de reparar un poco del daño que ha generado este tipo de... Y digo porque hay varios tipos de ideologías que están pues ya caducas, ¿no? O incluso diría que están produciendo en ese sentido estricto autómatas para un mercado que ya no ofrece ni siquiera empleos, ni siquiera subsidiarios. Pero me llama mucho la atención que tú planteabas otra cosa y tengo una duda ahí. El título de tu presentación tenía que ver con esto, con lo subsidiario, lo disciplinar. ¿Tienes alguna recomendación para seguir indagando sobre cuál ha sido también esa ilusión de que la arquitectura sea una disciplina, que en realidad más bien sea un hacer muy ideologizado? Hacia dónde caminar un poco en ese sentido político y en tu orientación de trabajo en política. Gracias, Héctor. A mí el libro que más me ha hecho es como de esto, no tiene que ver con nada con arquitectura, pero al mismo tiempo tiene que ver todo con arquitectura, y es la serie de Bernard Stiegler, que de hecho acaba de fallecer hace poquito, sobre la técnica. Me parece que son 4 libros, La técnica y el tiempo, y otros 3 que no recuerdo, pero todos son sobre como la historia, es una historia filosófica de la técnica, y es interesante. Lo que deja muy en claro es que como Occidente privilegiamos siempre esta idea del pensamiento por ser pensamiento por encima de la técnica, del pensamiento que tiene un fin. Y que constantemente, y estamos hablando de 2000, 4000 años, que es algo que ya de alguna manera estaba viendo Adorno y Horkheimer y todos, pero que es algo, de nuevo, contradictorio. Es decir, que como humanos somos seres técnicos, o sea, como humano eres un ser con un fin, eres un ser que usa herramientas, que hace herramientas y que toda herramienta tiene un fin, que inclusive hay pensamiento ahora, les comentaba de Manuel Cocha y de otros neomaterialistas, que insisten que el pensamiento siempre es pensamiento de algo, y sin embargo, ¿sí?
sigue firmemente arraigada en nuestra cultura la idea que el pensamiento que más vale es el pensamiento que es pensamiento por sí mismo. El pensamiento que no es instrumental, el pensamiento que no es utilitario. Y entonces eso es lo que te produce, lo que va viendo Stigler, es que eso es lo que te produce a lo largo de 2000, 3000 años, son muchísimas contradicciones muy interesantes que se van resolviendo de muchas maneras. Por ejemplo, les recomiendo un profesor ahí de la Ibero, buen amigo mío del Departamento de Filosofía, que se llama Ángel Álvarez, tiene otro libro que se llama La República de la Melancolía. Y entonces, por ejemplo, él lo que enseña es que el barroco ibérico, y esto incluye el arte, para todos los que llevan clase de arquitectura del barroco, que normalmente es hecho menos por la tradición sajona alemana, justamente por su instrumentalidad, ¿sí? Es decir, la clara utilización del arte, de la arquitectura y todo con un fin, que es el fin del pastoreo, es decir, que se hace para esto, utilizando la estética y la estetización para pastorear. Eso, la escuela, no americana, la escuela sajona y alemana lo ven feo, y entonces se hace el barroco menos, pero se hace el barroco menos solo por esta idea, que es una idea de que sí existe pensamiento que es solo por pensar, ¿no? Y permea todo el ámbito de nuestra vida cotidiana, porque, no sé, yo siempre les digo a mis alumnos, pónganse a pensar que si tú le dices al chavo o a la chava que te gusta que tú tienes un fin para con ella, no es que yo quiero andar contigo para esto, porque lo que quiero es esto y esto y esto, y tengo un fin, ¿no? Entonces te ven como pinche psicópata, ¿no? Eso no está bien, ¿sí? ¿Para qué debes de querer andar con alguien? Para andar con alguien, ¿sí? O sea, el pensamiento tiene que ser pensamiento en sí mismo, el amor puro tiene que ser amor puro en sí mismo, nunca debe de tener intención, nunca debe tener finalidad, nunca debe tener interés, ¿no? Cuando todo el mundo sabemos que no existe tal cosa, pero la idea, como idea rectora de nuestra sociedad, ahí sigue y sigue en todos nuestros ámbitos de existencia y es interesantísimo. Entonces yo me iría con esos dos autores, y para los alumnos yo les diría, a mí en la licenciatura me cambió por completo la manera de pensar cuando pasé por el taller de Tello y de Alejandro. No sé si sigan dando talleres, pero sí, les recomiendo pasar por ahí, por el de Arturo Ortiz. Son los que conozco que están ahí, que son espectaculares, ¿no? Y que sí te ayudan un poquito a como darle la vuelta a esto, como cambiar un poquito el chip, ¿no? Entonces, por un lado, libros, pero pues para los que están aquí, por el otro, ¿qué pueden hacer ahí en la universidad? De lo que conozco. Me imagino que debe haber muchos más, pero son los que yo conozco. Le doy la palabra a Fernanda Montiel. Hola. Hola. Yo quería preguntar ¿cómo crees que se sigue fomentando el pensamiento autónomo del arquitecto en la enseñanza como actual de la arquitectura? ¿O cómo tú enseñarías arquitectura ahorita? Buena pregunta, Fernanda. Desgraciadamente sé que me veo súper joven, ¿no? Pero en realidad ya he estado fuera de la universidad un buen rato, entonces no sé cómo lo estén dando ahorita. En mis alumnos de la UNAM sí veo, porque les pregunto, sí veo que hay una gran diferencia entre un campo que, como nos mencionaba Héctor, que yo creo que es muy valioso, se está alejando la arquitectura del proyecto, ¿sí? Y en la facultad están dando una batalla fuerte, o sea, inclusive ellos están insistentes en que todo el currículum de la carrera debe de alejarse de proyectos. O sea, tú ponte a pensar que obviamente, y de nuevo, esto no es un juicio moral, no es bueno ni malo, el currículum de la carrera pues gira alrededor del taller, ¿no? O sea, gira alrededor de la producción de una obra, es decir, gira alrededor de ti como individuo autónomo, racional, imaginativo, y entonces te dicen, y tú agarra de la clase de matemáticas, y agarra de la clase de historia, y agarra de todos esos otros lugares para entonces hacer tu obra. Y hay mucha gente que está diciendo, no, lo que tenemos que hacer es explotarlo, y que no te están diciendo que deje de existir proyectos, pero que sí proyectos exista como uno más, ¿sí? Porque además, y esto es un muy buen punto de ellos, pónganse a pensar cómo nosotros mismos estamos limitando nuestra propia capacidad en lo que podemos pensar y hacer.
para mí el ejemplo más claro que siempre doy es, ustedes pregunten, cuando conozcan a alguien que trabaja en una empresa de videojuegos, pregunten quién hace la arquitectura de los mundos. O sea, si alguna vez han jugado un RPG masivo, World of Warcraft, Zelda, Red Dead Redemption, lo que sea, son mundos, son unas arquitecturas alucinantes y que además sería el sueño mojado de cualquier arquitecto porque no hay gravedad ni costos, ¿no? O sea, ponte a hacer lo que quieras. Y normalmente no son arquitectos, son diseñadores, son etcétera, etcétera. Sí, son otras disciplinas, porque nosotros también nos estamos encapsulando un poquito en esta relación arquitecto-obra y además obra construida en el mundo, ¿sí? Ni hablar de teoría, escritura, arte, representación. A mí siempre me encantaba, no sé si todavía sigo o no, pero me encantaba que en la Ibero te seguían dando acuarela, ¿sí? Y yo les decía a mis alumnos, a ver, cabrones, si eres muy bueno haciendo acuarela, te van a pagar bien. Y todos, les valía mal, decía renders, así, lo que sea. Y el acuarelista que salía acá, mamalón, o sea, le andaban pagando 10 lanas, ¿no? La papiza, como diría Herley, por estar haciendo acuarelas, ¿no? O sea, nos limitamos mucho nosotros. Entonces, no tengo una respuesta cómo daría yo arquitectura, pero sé que hay mucha gente que sí está pensando en esto y que también hay una resistencia muy, muy, muy grande a esto. Y de nuevo, no tiene nada de malo, pero ustedes también tienen que pensar que hay profesores que han invertido toda su vida en esto y que no les puedes decir, oye, tú llevas pensando de una manera los últimos 50 años y estás mal. Pues eso no se puede, ¿no? Entonces, yo creo que luchas políticas muy interesantes y como alumno, pues lo que te queda es escoger, ¿no? Preguntar qué profesor, escoger ir con ese profesor, aunque sea difícil, y pues tratar de navegar no por la fácil, sino por la interesante. Yo diría que no me van a dejar mentir, yo también estuve en la Ibero de licenciatura, no siempre lo hacemos, ¿no? Escoges o por horario o por facilidad, o no quiero tener clase los viernes, no sé si eso todavía se pueda, ¿no? Pero no había estado para ir el viernes y luego sales y ya, ay, no hay trabajo. No, pues no mames, pues, si apenas sabes hacer 2 cosas porque no fuiste a ninguna clase y ahora te quejas de que no hay trabajo, pues también está un poco en ustedes la responsabilidad de ir viendo por dónde darle, Fernando. Yo creo, no sé. Le voy a dar la palabra a Edwin. Hola de nuevo. No es una pregunta para William, nada más es un comentario que a lo mejor le aporta a lo que decía Fernanda. Yo fui estudiante de maestría recientemente en la UNAM y ahí sí noté mucho esta cosa de la individualidad. Primero porque tratan de alejarse de enfocar la arquitectura al trabajo del taller y tratan de que sea una cosa más social, pero está mucho esta idea de que para empezar tú vas a hacer tu investigación sola y tú sola vas a tener que abordar un tema social y tratar de aportar ahí, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro, jamás está esta visión de... Hay ciertos temas de investigación que no solamente se pueden abordar desde la arquitectura, y en tu tesis te piden que lo hagas solo desde la arquitectura, o bueno, no como algo estricto, pero va enfocado muy hacia allá. Nada más. Y ahí no es de universidad, Edinos, ahí creo que estarás de acuerdo conmigo. Todos los que estudiamos arquitectura, sean honestos consigo mismos, todos tenemos un pequeño dictador adentro. Por eso estudiaste arquitectura, ¿no? O sea, todos tenemos ahí algún complejo que nos gusta mandar, que nos gusta ser quien tiene la razón, que nos gusta organizar el mundo. O sea, es un complejo de Stalin. Lo tenemos, hay que luchar en contra de él, pero si no, no te hubieras metido a arquitectura. Entonces, también eso juega en el hecho de aunque no quieras o no lo sientas, pues sí hay esta cosa de cambiar y de hacer y que tu edificio mueva cosas y no acabe con la pobreza y acabe con los problemas sociales. Y pues eso a veces te ciega, ¿no? Yo creo. Pero eso también es algo que tenemos todos y por eso estudiamos arquitectura, yo creo. Y nos tendríamos que encargar de eso. Yo tengo otra pregunta, William. Hablaba Pilar esta mañana acerca de cómo la generación que está entrando ahora primaria se convertirá en una no generación, ¿no? Como una generación que tuvo como una especie de vacío en las aulas
Y el otro día estábamos hablando de justo la generación como arriba nuestra, como estos Star Architects que o eras alguien que ganaba premios o no eras nadie, ¿no? Entonces, ¿qué hay como entre estas dos? ¿A qué somos nosotros? ¿Cómo vamos a evolucionar? ¿O cómo crees tú que esto va a evolucionar? ¿Qué generación vamos a ser, no? Porque pues están los que o eran famosos o no eran nadie y luego van a estar a lo mejor, bueno, según Pilar, claro, luego van a estar los que pues no van a tener como esa identidad, como que van a ser como un conjunto el cual vivió esto todos juntos, pero nosotros que estamos como hablando ahora como de el ser autónomo y la individualidad y así como, ¿qué va a pasar después? O sea, ¿qué crees que en torno a la generación pueda ocurrir? Chale. No, pues, a ver, bajo el riesgo de que me mate José Luis por decirles esto, o sea, hay un enorme problema de la realidad que la universidad no está atendiendo. Y es que como se enseña en la arquitectura ahorita no hay chamba para tantos arquitectos, ¿no? No sé cuántos hay en la Ibero, ahorita siempre les digo, yo creo que en la Ibero deben de ser unos 1000 tal vez un poquito menos. Como 1300. Más de 1000. O sea, estás hablando que yo, hasta donde tengo entendido, la Ibero son más o menos 10,000 alumnos. Tú estás hablando que el 10% de los alumnos están en arquitectura, ¿sí? Todos ustedes saben cómo están los salarios cuando sales de arquitectura. O sea, si te va bien, te estarán pagando 10, si te va bien, ¿no? Si quieres trabajar con algún aquí arquitecto mamón, pues son los típicos culeros que te dicen, pues yo te pago 4 si quieres, porque es un privilegio trabajar conmigo y así, ¿no? Y entonces, pues lo que siempre le queda a todo arquitecto de la Ibero es, pongo mi despacho. Y está poca madre porque todo el mundo pone su despacho y siempre va a tener 1 o 2 chambitas, que la tía, que no sé cuánto, pero no hay suficientes tías para todos, ¿sí? O sea, las tías se acaban rapidísimo. Entonces, después del tercer o cuarto baño que le remodelaste a la tía o a la suegra o lo que sea, se acabó. Y entonces, y tu despacho ya mamó. Entonces, lo que es muy importante entender del sistema Starchitect es que, y sé que suena pesimista, pero por favor entiéndanlo, no es tan pesimista sino realista, es que no, el sistema Starchitect es el producto de una sociedad, es la consecuencia de una sociedad, o sea, no es algo ni intencional ni nada, porque toda la sociedad es así, es la consecuencia de una sociedad salvajemente capitalista, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues claro que va a recompensar con riqueza y con fama a arquitectos, pero ¿a cuántos? A uno de 100,000 o a uno de 200,000, ¿sí? Entonces, pues piénsenlo que es como la lotería. O sea, si a eso vas, es sacarte la lotería, porque además, se los prometo, y se irán dando cuenta ustedes poco a poco, no son los más talentosos, ¿eh? Los Starchitects. Así que digas, es que son los que más talento tienen. O sea, creer en eso y creer en Santa Claus es lo mismo, porque es creer en la meritocracia, ¿sí? O sea, tiene que ver con una serie de factores enormes afuera, que son todos los que les platicaba ahorita. Tienen que ver con dónde naciste, con qué familia naciste, si eres hombre, si eres mujer, en qué momento naciste, qué apoyo tienes, si tienes suerte, dónde estudiaste, a quién conoces, etcétera, etcétera. Yo le tengo mucho cariño a las cosas que han hecho Norten y Agustín, todas estas personas, pero digo, no es genio, ¿sí? Tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando salgas de arquitectura? Pues lo más seguro es que no acabes haciendo nada que tenga que ver con arquitectura. ¿Sí? De mi generación, nadie hace arquitectura. Estamos hablando que nos graduamos de mi generación en el 2005, no sé, 100 personas, nadie hace arquitectura. O sea, sí puedes hacer cosas relacionadas con la arquitectura, ¿no? Puedes vender excusados que traes de China o puedes vender pisos, lo que sea. Pero esta idea de sentarte a diseñar y proyectar, bueno, tal vez me dio un poco jefe. 1 o 2 lo harán, pero pues, ¿no? son 1 o 2 de 100. Entonces, más bien yo lo que diría es, pues empieza a ver qué otras cosas hay. Empieza a ver videojuegos, empieza a ver realidad virtual, empieza a ver representación, empieza a ver política. ¿Se dan cuenta lo triste que es que nadie de la gente que hace leyes y políticas que tienen que ver con urbanismo y con construcción así son arquitectos? O bueno, 1 y 2. Siempre es alguien más que lo está haciendo porque qué hueva meterte a la política, ¿no? Entonces,
hay un mundo allá afuera de cosas, pero lo bonito, ¿sí? Lo que suena chido es ser arquitecto. Suena increíble. ¿Qué eres? Soy arquitecto. Entonces inmediatamente te lo imaginas y el güey tiene su despacho en el equivalente del Brooklyn mexicano. No existe, pero si te lo imaginas, en una oficina de doble altura, que antes era una fábrica de, no sé, papel maché, y ahí está el güey, ¿no? Siendo acá torturado y trabajando 24 horas para sacar su hizo, pero en realidad todos acaban más como Ted Mosby, ¿no? O sea, es un fracaso. Y no tiene nada de malo también, o sea, no podemos tener 1,000 millones de Star Architects. Sí, qué horror. Sí, no. No. Le voy a dar la palabra a José Luis. No me regañes, José Luis, perdón. No quiero desincentivarlos. No, por el contrario. Mira, es más, déjame aportarte datos a esta lógica que dices. Actualmente en México es un dato difícil porque hay muchas escuelas, Patito, pero en Acineam, el último dato que manejaban es que en este momento, el año pasado, en México estaban estudiando arquitectura en toda la República entre 50 y 60,000 jóvenes, que es más que todos los que lo están haciendo en Estados Unidos y Canadá juntos. ¿Sí? Entonces, bueno, pero con esto en contexto y también un poco vinculándolo con la pregunta que te hicieron, como generación, yo, y coincidiendo en mucho con lo que comentas, yo sí creo que hoy en día cualquier estudio universitario, lo más rescatable es una estructura de pensamiento. Una manera de pararte ante la vida para que luego tú la adaptes. Pero son generaciones, lo veo en esta generación, cómo somos como generación. Yo los veo como una generación destinada a transgredir fronteras, a explorar fronteras, a transgredir fronteras en estos campos cada vez más estrechos de las profesiones, incluso de la investigación, que viene en una carrera acelerada cada vez más angostos a partir de la revolución industrial, en donde, bueno, pues, no solo es con el arquitecto, véanlo con el médico, ¿no? Me duele aquí, ahora sí que ¿a qué médico voy? Ya no existe quien lo ve en una manera más holística, general. O voy a un médico para el que no soy un ser humano o una persona con mis problemas. Soy la célula de un páncreas, ¿no? O un píloro. Entonces, esto un poco se refleja en todas las profesiones, pero es una situación que va mucho más allá de propiamente de estudiar arquitectura o estudiar diseño o alguna carrera que tiene que ver con este concepto que mencionabas de la creatividad. Yo creo que son generaciones que en defensa propia, pero también por estructura, y se los digo a todos ustedes, yo los veo, y además lo veo con mucho gusto, como transgresores de frontera. Yo creo que ninguno de ustedes va a acabar teniendo una práctica profesional en términos de este cliché del Star System o de este cliché del teórico, que difícilmente se va a ajustar a una de las palabras que tenemos acuñadas por sexy que suene, soy arquitecto, soy arquitecta. La práctica difícilmente. En el mundo están, digamos, pues, disrumpiendo todas estas cuestiones. A mí me gusta la imagen poética de transgredir fronteras. Pero bueno, eso es una opinión por juicios que director de una escuela de arquitectura, ¿no? Y además, digo, de lo que dices, José Luis, ¿qué más sexy que transgredir, no? Claro. La verdad, pero a mí personalmente nunca jamás me sirvió ligar diciendo soy arquitecto, al contrario, como decían vaca, ¿no? Entonces, no, yo no sé de dónde viene ese imaginario. No sé si olíamos mal porque no dormíamos y olíamos a café, pero nunca me jaló. Y sin embargo, transgredir
Porque además, para hacer aún peor las cosas, también tienen que pensar ustedes que la gran mayoría de las habilidades técnicas que están ustedes consiguiendo, en unos 10 años las va a hacer alguien en China. O peor, o en Vietnam o algo por el estilo. Entonces, si en el peor de los casos decías, pues puta, le sé muy bien al AutoCAD y entonces me voy de dibujante a algún lugar, pues en 15 años el dibujante lo van a contratar a distancia en Vietnam. ¿Sí? Entonces, ni trabajo para dibujantes va a haber. Entonces, de esto que dice José Luis es muy cierto. O sea, es una transgresión entendido como la manera en cómo están ahorita las cosas no van a estar en 10 años. Y entonces no te va a quedar más que transgredir, ¿no? Como cruzar y pensar en alguna otra cosa o ir a alguna otra disciplina y aportar lo que sea. Y ahí por eso yo siempre he sido muy partidario, quizá a una pregunta que hicieron hace rato, de pensamiento crítico, porque eso es lo único que no puede hacer una computadora. La imaginación en tanto pensamiento crítico, y entonces si tú puedes aportar esta manera de pensar que dice José Luis, te van a contratar en muchos lugares. Hay muchas agencias de publicidad que ahorita están empezando a contratar filósofos, partidos políticos y etcétera, simplemente por la manera de pensar. Tú pensarías, pobre filósofo, ¿qué va a hacer? Pero resulta que le están dando un chingo de chambas en lugares donde no lo pensarías, porque lo que cada vez hay menos en la sociedad es gente que tenga capacidad compleja de pensamiento, ¿no? Ahora sí que suena súper ñoño, pero think outside the box significa poder pensar estructuradamente y a partir de esa estructura pensar afuera, ¿sí? Entonces, y eso es lo que te da la universidad y eso es lo que te da la universidad, o lo que te debería dar la universidad. Por eso no es un politécnico. Exacto. Es una estructura de pensamiento. Y acabas de decirlo bien, por eso no es un politécnico. Pero esa estructura de pensamiento te va a llevar, y ahí pues, ya está fuera de moda, obsoleto, un poco al pensamiento original de Ortega y Gasset de yo soy yo en mi circunstancia, pero no como un determinismo, sino precisamente romper este sentido de yo me las valgo por mí mismo, soy infinitamente creativo, infinitamente moderno. No, también estos factores que mencionas de la circunstancia, claro, ya rebasado por muchos pensadores, pero me remontan cantidad de veces al yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? Y o Y la es mucho salvo eso a que ella. digas Ortega y Gasset, José Luis, porque está regresando mucho. O sea, lo tenían Pues, peluceado por ser ibérico y por ser barroco, o sea, por ser parte de esa tradición, y ahora está regresando mucho su pensamiento. sí, y actualmente con la crisis, su yo soy yo en mi circunstancia y la salvo a ella o no me salvo yo, creo que es algo perfectamente contemporáneo, ¿no? ¿Alguien más? Le voy a dar la palabra a Gabriela. Hola, yo quería preguntar sobre qué sucede con las prácticas constructivas que se alejan de lo occidental individualista, como el diseño participativo o las colectivas. ¿Se pueden seguir como nombrando y estudiando, enseñando como arquitectura o son otra cosa? O sea, ya no le conciernen al arquitecto. Gabriela, ¿verdad? Sí, es que como no la vi, perdón, Gabriela. Hijo, aquí me van a matar, perdón, pero soy, o sea, el más renuente y escéptico de todo lo que tenga el adjetivo participativo y comunitario. No porque conceptualmente esté mal, ni porque su idea o lo que quieren hacer esté mal, sino porque como platicamos, la manera en la que se implementa es en realidad un show, siempre. O sea, si se ponen a pensarlo, la estructura del diseño participativo y de la mayoría de los sistemas de organización o de creación participativa es muy similar al sistema de la democracia liberal, que está rebasado. Es decir, la democracia liberal básicamente es tú votas, tú crees que tienes un poder ejerciendo tu voto, pero en realidad ese voto se traspasa a un individuo y ese individuo hace lo que se le hincha el huevo. En nombre tuyo, básicamente, ¿no? Esas son nuestras democracias.
¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque él tiene la legitimidad que le da el voto popular. Yo siento que la gran mayoría de los sistemas comunitarios o participativos recaen en esos mismos principios. Y de nuevo, no es que sean malos ni que estén mal, sino que no pueden separarse de estar montados sobre los mismos principios que son los de las democracias liberales, que son los de los sistemas comunicativos, como los de Habermas, y entonces realmente lo único que es un show, ¿sí? Porque al final lo que está haciendo es todos le estamos diciendo nuestro sentir al arquitecto o al político o al ingeniero o a quien quieran, ¿sí? Como lo vimos en el esquemita, y luego él lo que tiene que hacer es procesar todo eso, utilizarlo y escupir algo más. Pero todo atraviesa siempre, ¿sí? La figura de ese individuo, o sea, el político, el arquitecto, lo que sea, o el grupo de arquitectos, si quieren verlo para que sea más comunitario. Y entonces, realmente resulta ser puro show. ¿Me explico? Y pónganse a pensar cómo otros sistemas, vamos a quedarnos en las analogías, por ejemplo, con sistemas democráticos. Por ejemplo, todos los sistemas democráticos que no son representativos, que son salvajes, que son democracias rebeldes, como las que estudian Moreiras o Ruminot. Cuando ves eso, dices, no, eso no mames, eso sí, eso cuidado, ¿no? Vayan y propónganle a cualquier persona ilustrada, liberal, que la democracia debe ser elección al azar, ¿no? Como que es completamente válido teóricamente, ¿no? Pero es al azar, a ver, ¿quién va a ser presidente? Al azar, pongan todos ahí en su cosita, sus bolitas, y el que salga ese güey es presidente, ¿no? Fíjense qué es lo que hay detrás de eso, o sea, lo que hay detrás de un diseño participativo es te escucho, ¿sí? Pero te escucho para yo reinterpretar, porque quien tiene el lenguaje, quien tiene la autoridad, quien tiene la técnica, quien tiene el conocimiento soy yo, ¿sí? Entonces, no hay nada más paternalista, pero se oculta como si no, se oculta como utópico, como ahora ya somos todos participando y etcétera, 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 ¿no? Es todo, por ejemplo, es todo el problema en arquitectura con la autoconstrucción, ¿sí? O sea, el arquitecto estudiando la autoconstrucción o tratando de mejorar la autoconstrucción. Compadre, no te metas, por eso es autoconstrucción. No te metas ni a estudiarla, no te metas ni a mejorarla ni nada, porque de eso se trata la autoconstrucción, de que un güey tiene la soberanía suficiente para autoconstruir su vivienda, su opción, lo que sea. No, pues que él no entiende de ergonomía, entonces vamos a meternos a explicarles la sillita, y él no entiende de ventilación y así. Puede ser que no, y puede ser que esa técnica sea muy valiosa para algunas cosas, pero en términos estrictos de democracia, de emancipación y así, no hay manera que no sea colonialista, paternalista. Siempre la figura que filtra el conocimiento o que recopila el conocimiento o que se vuelve la voz de ese conocimiento colectivo, creería yo. Sé que suena súper negativo, pero nomás lo digo porque esa es la mayoría de los... Hay otros sistemas muy interesantes que les digo que normalmente son sistemas más políticos y de organización, pero que normalmente nos aparecen como malos. O sea, dentro de nuestra sociedad aparecen como peligrosos, como salvajes, como poco civilizados, etcétera, cuando en realidad no lo son. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta o si me volé y me fui a algo que no tenía nada que ver. Como última pregunta o comentario, le voy a dar la palabra a Fer y ya con eso terminamos. ¿Qué libro recomendarías como antítesis del Manantial de Ayn Rand? Ay, Dios. Bueno, primera antítesis, no leer El Manantial. No, eso no, porque eso es censura. Leer muy crítica y muy cuidadosamente es muy seductor. Es un libro muy seductor. O sea, lo lees y dices, no mames, yo quiero ser ese güey, ¿no? Porque además sus principios y la chingada, y no lo voy a dejar, y estoy dispuesto a destruir el edificio. Entonces lo lees y dices, yo quiero ser este güey. Entonces no ves como todo lo que hay detrás. Pero quizá, fíjate que en la ficción no hay que me llegue rápido a la mente su contraparte. No puedo decirte como una contraparte exacta al Manantial, pero lo primero que me viene a la mente sería leer
De hecho, sí sirve. Leer Viernes o los limbos del Pacífico. Viernes o los limbos del Pacífico de Michel Tournier. Porque todos ubican más o menos la historia de Robinson Crusoe, ¿no? Entonces Robinson Crusoe acaba en una isla y entonces en realidad toda la novela de Robinson Crusoe trata sobre cómo Robinson civiliza a la isla, es decir, trae todo este entramado occidental que tiene que ver con el tiempo, con el reloj, con la construcción, etcétera, y poco a poco empieza a civilizar la isla, incluido a Viernes, que es entre comillas, salvaje, que es de la isla y que Robinson Crusoe, sí es Robinson Crusoe, ¿verdad? Sí, es que había dos, ¿cuál era el otro? La familia Stevenson o algo así, había caricaturas, ya se me olvidó. Creo que sí es Robinson Crusoe. Entonces, sí, gracias, José Luis, sí, es Robinson Crusoe. Entonces, Viernes también lo civiliza así. Y en esta novela de Michel Tournier es increíble porque es una inversión del proceso en el cual la isla, como naturaleza, como mundo, desciviliza a Robinson. Y entonces es todo un proceso inverso que si te fijas lo que hace es, de una manera no ñoña y no ecologista, es regresar a Robinson a la Tierra. Y entonces al hacerlo muestra toda esta práctica civilizatoria como lo que es, como que es violencia, ¿no? No bueno ni malo, sino simplemente violencia. Y es maravilloso porque entonces si lo lees contrapuesto a El Manantial, pues lo que te das cuenta es que todos estos valores que le son tan especiales a Rourke, se llamaba, ¿no? El arquitecto, que le son tan especiales a Howard Rourke, en realidad son violencia. ¿Sí? Son como decía Benjamin, actos de barbarie, ¿sí? Pero que aparecen como valores occidentales increíbles, ¿no? Pureza, fidelidad, autenticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que si lees esos dos como contrapuestos te puede ser interesante. Chema ya no sabe cómo quitar el mute. Ya pudo. Pues muchas gracias, William. No, muchísimas gracias a ustedes por invitar. Estuvo muy interesante. Gracias a todos y a todas por venir y por estar aquí. Gracias, a las Luisa. 5 hay otra plática de Agustín Tello. La idea es como que durante todo el día estemos viendo este tipo de temas. Entonces, si os interesa, pues ahí os veo. Muchas gracias, perdón, William. Perdón que te interrumpa. Lo que necesite cualquier persona, lo que les diga, si quieren bibliografía, cualquier pregunta o lo que sea, ahí estoy en redes. En todos lugares estoy como William Brinkman y pueden contactarme, escribir un mensajito, lo que sea. Y con mucho gusto echamos el chal sin ningún Ahora problema. compartimos en nuestras redes tus redes para que te puedan contactar. Y si nos puedes pasar los documentos de referencia, los vamos a subir a un Drive como para que, para que puedan leerlo todos y esté al alcance de todos y de todas. De los que tengo te mando y si no te mando una bibliografía. Perfecto, súper bien. ¿Vale? Compartan PDFs. Sí, justo. Sí, sí. Vale. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias, José Luis, gracias, Cuadra, gracias, Chema, gracias a todos. Nos vemos. Gracias, bye.